Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Révolution Permanente. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir recevoir Myriam Bregman avec nous. Donc, elle est celle qui a humilié Javier Milei pendant un débat aux élections présidentielles. Elle est une ancienne députée d'extrême gauche en Argentine pour le Front de gauche des travailleurs. Et elle est actuellement en France pour une tournée internationale en Europe, en Espagne aussi. Donc, elle est venue répondre à quelques-unes de nos questions après le grand meeting internationaliste que nous avons organisé ce samedi 24 mai à l'espace Charenton. Donc bienvenue Myriam. Alors tu as depuis plusieurs années maintenant été présente en tant que députée d'extrême gauche en Argentine. Tu as aussi été, je disais, candidate aux élections présidentielles. Et puis, tu es aussi connue en tant que militante révolutionnaire, en tant qu'avocate des droits humains, dans de nombreux cas, dans la lutte contre les responsables de la dictature qui a eu lieu en Argentine entre 1976 et 1983. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le meeting auquel tu étais présente hier? Realmente estoy muy impactada con el acto que organizaron los camaradas de Revolución Permanente y con la presencia de distintas delegaciones no solo de Francia, sino de diversos lugares del mundo, porque además de la importante presencia de la cantidad de gente, muchas personas quedaron afuera, no pudieron venir. Cuando terminó el acto se acercaban argentinos, por ejemplo, residentes aquí en Francia, y me decían, yo vine, pero ya no había lugar, no pude entrar, así que creo que podría haber sido mucho más incluso la cantidad de gente que vino. Y previo al acto estuve realizando una entrevista con la televisión francesa, que luego también me acompañó a la sala donde estaba por comenzar nuestro acto, y bueno, el impacto era muy grande porque creo que muy pocas fuerzas políticas pueden hacer un acto de estas características. Me parece que es muy importante para rodear de solidaridad también a Anas Kassib, nuestro compañero que está siendo perseguido, y que también esto debe ser leído por el resto de las fuerzas de izquierda, como que así son las acciones de solidaridad cuando tenemos que defender a un camarada. Alors, allons au vif du sujet. Donc, Myriam, est-ce que tu peux nous raconter, pour tous ceux qui sommes en France aujourd'hui et qui voyons ce qui se passe en Argentine, qu'est-ce que ça fait de vivre aujourd'hui sous un gouvernement d'extrême droite comme celui de Javier Milei? Bueno, es un gobierno que trata todo el tiempo de reflejarse en las políticas de Donald Trump, de Elon Musk, en cuanto a lo discursivo, en cuanto a los gestos, en cuanto a la violencia del discurso, lo discriminatorio de su discurso, y en lo concreto es un gobierno clásico neoliberal, ultraconservador en sus valores culturales, sociales y políticos, y en lo económico de un neoliberalismo feroz. Es decir, en Argentina ya hemos tenido otros gobiernos de este tipo. El plan económico de Javier Milei se parece mucho al plan que implementó la dictadura militar que rigió nuestro país a partir del año 76, y se parece mucho también a otros experimentos neoliberales, como le decimos en nuestro país, que hemos tenido, solo que esta vez los ritmos son muy rápidos. Los ritmos con los cuales avanza en el ajuste, en el ataque a las partidas sociales, en el ataque a la clase trabajadora, en los cambios legislativos sumamente regresivos, reaccionarios, va a una velocidad muy importante, sumado todo el tiempo un ataque a las mujeres, a nuestro movimiento potente que tenemos en Argentina y a la diversidad sexual. Eso es lo que agrega como particularidad entre los sectores atacados, y debo decirlo, un ataque muy, muy, muy fuerte hacia la izquierda. De hecho, yo estuve en el debate presidencial con Javier Milei, esto ya lo venía haciendo desde antes, estuve previamente cuando ambos nos postulamos como candidatos a diputados nacionales y fuimos los dos elegidos por la Ciudad de Buenos Aires. Yo me negué a darle la mano en ese momento cuando todos los candidatos se saludan, sí. Ese momento televisivo, yo me negué a darle la mano, y bueno, cuando salgo la prensa preguntaba por qué no le di la mano, si no era algo muy descortés no darle la mano. Yo dije, bueno, porque estoy señalando que aquí hay un personaje que está diciendo que a la izquierda nos va a perseguir, que nos discrimina profundamente, y en Argentina siempre esto ha terminado muy mal. Era el mismo lenguaje yo identificaba de bandas paraestatales que hubo en nuestro país, de la dictadura militar, el zurdos, que es la palabra que nosotros usamos, acá tiene una difícil... Gauchiste. Una difícil traducción, pero es una manera de decirnos izquierdistas de modo muy discriminatorio. Así que es vivir en un país de ataque permanente,
de permanente agresión y de represión, muchísima represión en la calle. Yo lo señalaba en el acto que hicimos ayer, porque todos hemos sufrido consecuencias de la represión. Hay un fotoperiodista que está en una situación muy grave de su salud porque fue herido con una bomba de gas lacrimógeno en su cabeza. Está internado desde hace bastante tiempo. Un compañero nuestro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Matías Aufieri, perdió la visión de un ojo mientras estaba relevando como abogado de nuestro Frente de Izquierda y como abogado del CEPROD, estaba relevando las detenciones sobre una plaza que está frente al Congreso y le dispararon directamente a la cara. Algo que es habitual en Colombia, en Chile. Las fuerzas de seguridad usan esto como algo muy intimidatorio. Y bueno, es estar permanentemente en esa situación. Justement, il y a beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui et qui ont vu l'arrivée de Javier Milei comme une arrivée d'une extrême droite extrêmement offensive, mais qui n'ont pas vraiment compris comment est-ce qu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci, avec un président qui se présente avec sa tronçonneuse en public, qui dit qu'il va attaquer tous les gauchistes, qui dit qu'il va s'en prendre à l'emploi public, qui détruit une partie de l'emploi, des services publics, qui privatise des entreprises nationales, etc. Et justement, la question qu'on se pose peu, généralement, quand on observe l'avancée de l'extrême droite, c'est comment est-ce qu'elle arrive au pouvoir? Qui sont les responsables de cette arrivée au pouvoir? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Sí, obviamente es una pregunta que tiene múltiples respuestas, pero creo que hay una que la sintetiza muy, muy fácil. En la Argentina gobernaron todos. Menos la clase trabajadora, por supuesto. En nuestra democracia capitalista gobernaron todos y todos fracasaron, porque nuestro país es un país sometido al imperialismo, sometido con una deuda monstruosa, al Fondo Monetario Internacional, a los acreedores privados, a los fondos buitres, a las multinacionales que saquean y dejan sin reservas el país, además de la consecuente también destrucción ambiental que producen permanentemente, que es algo que en América Latina está muy, muy presente. Por eso la juventud todo el tiempo dice no hay planeta B. Si destruimos no tenemos otro planeta. El saqueo de los bienes comunes, de los bienes naturales, va muy ligado también a la destrucción del planeta, y quienes han gobernado han permitido todo esto. Han permitido que el FMI imponga las políticas de austeridad, las políticas de ajuste, han permitido el saqueo de los bienes naturales, de los bienes comunes, han permitido que se ataque a la población, obviamente siempre con periodos de recuperación, cuando hay alguna mejoría económica, por ejemplo, cuando fue la década de los años 2000, que a nivel mundial el valor de las materias primas aumentaron. Esto permitió a los dos gobiernos peronistas del momento dar algún tipo de concesiones, lo mismo que pasó en Brasil, que pasó en Bolivia y en Venezuela, en otros lugares de la región, pero ninguno de estos gobiernos, a pesar del discurso más progresista, cambiaron las condiciones estructurales de nuestro país. Entonces pasó lo que pasó en todos los países de la región. Cuando esas condiciones coyunturales, económicas cambiaron, el retroceso fue enorme y el desencanto es enorme. En Argentina, desde el 2015 al 2019, gobernó la derecha, lo que ustedes acá podría ser un gobierno como Macron, la derecha más tradicional. Avec Macri. Claro, la de Mauricio Macri. Gobernó esa fuerza política, trajo nuevamente el Fondo Monetario a la Argentina con un préstamo que viola toda la normativa internacional y nacional que le dio Donald Trump para sostener un gobierno aliado en la región, y perdió las elecciones. Perdió las elecciones porque el peronismo dijo que todos tenían que unirse para enfrentar a la derecha, que la única manera de sacarse a la derecha de nuestro país era que se unieran todos. Esto unió desde sectores ambientalistas, sectores feministas, todos los partidos de centro-izquierda, algunos que se decían de izquierda, populares, movimientos sociales, toda la dirigencia sindical, todo el mundo se unió y ganaron las elecciones. Por vía electoral dijeron, bueno, vamos a sacar a la derecha. Incluso las mujeres nos dijeron que iban a terminar con el patriarcado, iban a resolver todos los problemas sociales a través de las urnas, a través de las elecciones. Y eso, por supuesto, no pasó. Al no romper con el Fondo Monetario, al continuar pagando la deuda, al continuar con las mismas políticas neoliberales, estructurales en el país, esto llevó a un desencanto enorme. Sectores de la juventud, sobre todo, se sintieron muy estafados, muy engañados, que ese gobierno, esa unidad
que decían que con eso iban a parar la derecha, terminara llevándolos a unas situaciones de crisis muy grande. Vivimos un periodo inflacionario de aumento generalizado de los precios, donde nunca sabías lo que algo valía. Vas a comprar esto hoy, mañana valía otro precio, a fin de mes otro precio. Eso es sumamente agobiante para las familias trabajadoras, para los jubilados y jubilados, pues no saben cómo organizar su vida. Esto llevó, como te digo, a un desencanto y a un enojo muy grande. Eso es lo que capitaliza Javier Milei. Y hablando contra toda la casta política, en forma muy violenta, logra ganar las elecciones. Esto deja una gran lección no solo para Argentina, sino para el mundo. Porque la lección que deja es que la unidad de todos no alcanza para barrer a la derecha, sino todo lo contrario, que hasta le pueden ganar una elección, pero la derecha vuelve y vuelve en forma recargada, porque la consecuencia del fracaso de ese gobierno, de la unidad de todos los sectores alrededor del peronismo, fue que ganó Javier Milei. Fue exactamente lo contrario, discutiendo incluso los discursos progresistas que usaba ese gobierno para políticas que en lo discursivo parecían progresistas, pero en los hechos seguían siendo las mismas políticas de ajuste que los gobiernos anteriores. Entonces es muy complejo, pero la experiencia es muy dura. Y creo que después se vio también con el gobierno de Biden. Hay otras experiencias en el mundo que podríamos decir que cuando no se cambian las condiciones estructurales en las cuales vive la clase trabajadora, en la cual viven los sectores populares, lo que termina generando ese desencanto, ese enojo, es que la derecha lo aproveche muy bien con un discurso muy violento contra todos los que gobernaron, y que al revés, políticas o peleas como las que llevamos adelante las mujeres y la diversidad sexual queden en el medio de eso, como diciendo, bueno, culpa de ellas, culpa de esas peleas, gana la derecha. No gana la derecha culpa de nuestras peleas. La derecha gana culpa de que se aplicaron las políticas del Fondo Monetario y no se rompió con eso. Du coup, justement, on parle de l'arrivée de Milei au pouvoir, on parle des responsables de l'arrivée de Milei au pouvoir, face à son gouvernement qui a multiplié les attaques, qui sont des attaques extrêmement dures contre les classes populaires. Je voyais juste avant de commencer cet entretien que, par exemple, 30% des retraités aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté depuis l'arrivée de Milei au pouvoir, alors que c'était autour de 12% juste avant son arrivée au pouvoir. Est-ce que tu peux me dire s'il y a des résistances contre le gouvernement de Milei? Est-ce qu'il y a une réaction justement à ces attaques de la part de la clase ouvrière, de la part de la jeunesse aussi? Sí, la pobreza en Argentina más en general y sobre todo en niños y niñas y adolescentes supera el 60%. Es decir, nuestro país está en una situación muy, muy crítica y los jubilados y jubiladas son los que están más a la vanguardia en la pelea, pero la situación es muy crítica. Mira, si Javier Milei hoy puede seguir gobernando después de más de un año y medio y aplicando estas políticas que hablábamos antes, es porque todo un sector de la oposición tradicional, burguesa, es cómplice. Le vota todas las leyes en el Congreso, discute algunos aspectos parciales, pero lo esencial, le ha votado reformas laborales que destruyen la legislación laboral, todo tipo de derechos, destruyen hasta el derecho a la indemnización, es decir, cosas muy básicas que eran conquistas por las cuales la clase trabajadora de nuestro país había peleado mucho, hasta se enfrentó a la dictadura en defensa de esas conquistas y que hoy están siendo destruidas por este complot, por este acuerdo entre sectores directamente de Javier Milei, sectores que responden al anterior gobierno de Mauricio Macri, esa referencia, y también sectores de la Unión Cívica Radical, que es como el partido más tradicional de nuestro país, eso directamente, y sectores del peronismo, que cada vez más se van pasando. Centralmente los que gobiernan provincias, poderosas provincias de nuestro país, ordenan a sus diputados y a sus senadores que voten con el gobierno. O sea, acompañan las políticas de ajustes. Hay otro sector del peronismo que mantiene en lo discursivo un enfrentamiento mayor, que no le vota todas las leyes en el Congreso, pero se ha negado a enfrentar a Javier Milei en el lugar donde se lo puede derrotar en Argentina y en el mundo, que es en las calles. Argentina sigue teniendo un poderoso movimiento obrero, a pesar de que ha crecido mucho la informalidad laboral. Tienes una poderosa organización como es la CGT, la Central de Trabajadores, tiene otras centrales sindicales, CTA es otra de las importantes que reúne centralmente trabajadores del Estado, pero de otros gremios, y se han negado a dar una pelea consecuente contra Javier Milei. Entonces, hoy en la Argentina pasa un fenómeno muy, muy raro, porque esto produce que mucha gente diga, bueno, pero ¿cómo no le podemos ganar a Milei? Y cada vez que se ha convocado, ya sea a paros, huelgas, movilizaciones estudiantiles, de las mujeres, de la diversidad sexual, la sociedad responde masivamente, desde los más diversos sectores.
los trabajadores hacen las huelgas, los estudiantes salen a la calle en movilizaciones como hacía años que no veíamos las ciudades repletas de estudiantes peleando. Es decir, no es un problema del pueblo trabajador, no es un problema de la sociedad en general, es un problema que las direcciones políticas tradicionales creen que algún ajuste había que hacer, que era demasiadas concesiones al movimiento de masas y que así no podemos cumplir con las normas del Fondo Monetario. Algunos porque están convencidos que hay que hacer un nuevo ataque feroz como aquel que hizo la dictadura militar, un nuevo hachazo, decimos nosotros, un nuevo saqueo contra el bolsillo de los trabajadores y las clases populares, y otros porque especulan que si Javier Milei hace todo el trabajo sucio, no sé bien cómo lo dicen ustedes acá, pero realiza él el ajuste, después ellos pueden volver prometiendo algún tipo de mejora y ganar las elecciones. Así que en Argentina estamos en esa disyuntiva y nosotros desde el PTS, desde el Frente de Izquierda que integramos, estamos muy orgullosos de ser la única coalición política que no le votó absolutamente ninguna de estas medidas a Javier Milei, que como diputados y diputadas lo enfrentamos consecuentemente en el recinto. Esto tiene una gran repercusión porque son debates que se ven por televisión, que pasan en los medios de comunicación y después la gente nos abraza en la calle diciendo gracias, gracias, ustedes son los que siempre están, gracias. Bueno, hay un hecho, yo en uno de las sesiones, no me querían callar, yo no me quería callar, dije que me venga a buscar la seguridad y que me saquen con la seguridad del recinto, y la gente ahora me para en la calle y me dice que te saquen con la seguridad. Quedó como algo bueno de identificación. No me van a callar, que traigan a la policía si me quieren sacar de acá adentro, pero no me van a callar. Identificada como resistente. Claro, porque no es solo la calle, es también nosotros utilizamos mucho el recinto para llegar a millones de personas que de otra manera no podríamos llegar de ningún modo, y la gente ve que estamos ahí adentro no para hacer carrera política personal, para amigarnos con el capitalismo, sino que esas bancas son usadas como puntos de apoyo para la lucha que necesariamente es extraparlamentaria. Eso no cambia en un partido con o sin representación parlamentaria. La lucha, y el lugar de definir las peleas es la lucha de clases, no es el Parlamento, pero sí que usamos muy fuertemente esas posiciones conquistadas ahí adentro como trincheras, decimos nosotros, como un punto de apoyo para las peleas que damos todos los días y como un lugar desde donde llegar a muchos lugares que sería imposible cuando hay huelgas en Disney. Argentina es un país que tiene, acá en Europa cuesta mucho dimensionarlo, pero tiene más de 3.000 kilómetros de longitud, más de 1.000 y pico de ancho, entonces las distancias son enormes para ir desde la ciudad de Buenos Aires, que está ubicada en la mitad de la Argentina, para ir al sur, a las ciudades más australes, tenés más de 3 horas de vuelo porque las distancias son larguísimas, ni que hablar en auto es casi imposible. Imposible. Y bueno, y siendo diputados y diputadas a nosotros nos ha permitido acompañar huelgas, acompañar luchas, estando presencialmente, pero también llevando a toda la Argentina la voz de huelgas que están ocurriendo en los distintos lugares. Bueno, el caso de nuestro compañero Alejandro Vilca, un compañero miembro de la comunidad Colla, un pueblo originario de América que sufrió el primer genocidio que sufrió nuestro país, que fue el genocidio en lo que ellos dieron en llamar la conquista del desierto, que era matar a todas las comunidades originarias para hacer un reparto de la tierra y para quedarse con esos territorios. Alejandro es diputado por la provincia de Jujuy, la provincia más del norte de nuestro país, y Alejandro es visto como, bueno, es nuestro representante, se lo dicen todo el tiempo. Yo siempre estoy con él en la calle o viajo a Jujuy para distintas marchas, peleas, pues también marchamos en Jujuy, no solo en Buenos Aires, y es muy reconocido por eso. Bueno, es uno de los nuestros, él cumple la función de recolector de residuos, es un trabajador del Estado de la recolección de residuos en un barrio muy pobre, muy popular de Jujuy, y la gente lo reconoce como eso, ¿no? Bueno, uno de los nuestros que está ahí adentro y que cuando hay un conflicto obrero, él habla de lo que nos pasa, de lo que sentimos las familias obreras. Tenemos a Cristian Castillo, que es docente universitario, bueno, Nicolás del Caño, mi compañero también de fórmula en el último debate presidencial. Yo también doy clases en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, todos tenemos una pertenencia, todos hemos sido trabajadores precarizados, los que fuimos a la universidad lo hicimos trabajando mucho y no perdemos eso por estar sentado ahí, al revés, usamos esas experiencias personales. Yo fui trabajadora bancaria también durante muchos años y utilizamos todas esas experiencias para hablarle a la clase trabajadora
trabajadora y para desde ahí ayudar a la organización también y a la difusión de las ideas. No ocultamos que somos anticapitalistas, en los discursos lo decimos, que somos socialistas, esto hace que a veces nos gritan, nos abucheen, sobre todo la fuerza de Javier Milei, pero para nosotros es un orgullo y han traído incluso gente a las tribunas, a los palcos, para gritarnos, para abuchearnos, porque bueno, les molesta mucho nuestra presencia y esperemos que se la tengan que aguantar por mucho tiempo. Alors justement, pour le public français, c'est vrai que c'est difficile quand on parle du péronisme. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu en France. Le péronisme, c'est un mouvement social, historique, qui est très profondément ancré dans... En Argentina también es difícil. Qui est profondément ancré dans la classe ouvrière, dans le mouvement populaire de manière générale, et qui à la fois est dirigé politiquement par un groupe politique qui va aller du centre-gauche réformiste, on va dire, à une droite macroniste compatible d'une certaine manière. Et justement, tu l'as dit, tu parlais des bureaucrates syndicales, de leur rôle face à l'arrivée de Javier Milei au pouvoir. Comment est-ce qu'ils jouent un rôle aussi en lien avec le péronisme pour contenir la lutte contre le gouvernement, alors qu'il y a une telle disposition de lutte contre le gouvernement qui se présente dans le pays. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Donc, tu vois, tu es venu en Europe pour présenter ton livre, Sorda. Donc, tu as repris l'insulte que te donne l'extrême droite en Argentine en te traitant de gauchiste. Bah, justement, tu en as fait un étendard, une fierté. Et tu expliques dans ton livre notamment le rôle que tu as joué, toi, dans la défense de travailleurs en tant qu'avocate, aussi en tant que députée et en tant que militante révolutionnaire au quotidien. Est-ce que tu pourrais revenir sur justement l'alternative que vous êtes en train de construire en Argentine, c'est-à-dire avec le Parti des travailleurs socialistes, auquel on est relié avec Révolution permanente, et qui réunit maintenant des milliers de militants partout en Argentine, des militants dans le mouvement ouvrier, dans les secteurs syndicaux, dans de nombreuses universités, des référents partout dans le pays, qui justement sont en train de construire une alternative potentielle. Est-ce que tu pourrais revenir sur tout ça? Mira, hay un rol, te podría decir, más histórico de quienes queremos construir un partido de la clase trabajadora, que tenemos como horizonte la revolución socialista, que tenemos como horizonte la construcción de organizaciones internacionales, por eso la alegría por el acto que se realizó aquí. Pero hoy, más coyunturalmente, lo que tenemos es un desafío enorme, porque tenemos el desafío de una fuerza de extrema derecha gobernando en el país, sectores que se alían a ella y otros sectores que deciden no enfrentarla como se debería para derrotar el plan de Milei, el Fondo Monetario y de todas las clases dominantes. Entonces, el desafío que se presenta a nuestra fuerza, o al menos lo entendemos así, es muy importante. Hace unas semanas realizamos un acto para el 1 de mayo, el Día Internacional de las y los Trabajadores, en el Estadio de Ferro, que es un estadio de fútbol, con una enorme concurrencia de miles de compañeros. Y un poco lo que utilizamos ese ámbito es para reflexionar cuáles son los desafíos que en este contexto tenemos como partido de izquierda, como partido socialista revolucionario. Y creo que el central que sacamos como conclusión, si se lo tuviese que decir en muy pocas palabras, que es el momento de poner toda la energía, todo eso que vos mencionabas, esa fuerza conquistada, ese lugar de referencia a partir de poner el cuerpo en todas las luchas, no un lugar de referencia solamente por pertenecer a una banca o a un bloque en el Congreso, sino de poner el cuerpo en las luchas, ese lugar de referencia conquistado por la gran pelea que dan nuestros compañeros intelectuales con una editorial marxista, que es la más grande de habla castellana hoy, desde el marxismo, el IPS. Vos sabés que sacamos montones de libros, con libros, reediciones de libros clásicos, pero también con mucha producción sobre temas muy nuevos como la ecología, ¿no? que es un gran tema para discutir desde el marxismo, con lo que está haciendo el capitalismo precisamente sobre nuestro planeta. Bueno, todo eso que hacemos nosotros tenemos claro que tiene como objetivo poner en pie un partido de la clase trabajadora que tiene como objetivo pensar con cambiar este sistema de raíz, que está pensado para la revolución. Entonces, en estos momentos donde parece que avanza la ultraderecha, alguien puede decir, bueno, pero en este momento ustedes se ponen de ese desafío, y por eso creemos que más que nunca es el momento de discutirlo, que es el momento de frenar esa ultraderecha, pero hay que discutir cómo frenarla, que no la vamos a frenar con alquimias electorales y con esto nos unimos todos y la teoría del cordón sanitario o el nombre que adopte en cada país, porque lo que hemos visto es que esto va fracasando y que cada vez avanzan más estos experimentos de extrema derecha. Y para nosotros como partido,
El desafío hoy es construir una fuerza orgánica mucho más potente que la que tenemos, con muchísima más inserción. Tenemos representación en unos 60, 62 sindicatos en Argentina, pero creemos que es el momento de salir a disputar muy fuertemente la conciencia de decenas de miles de compañeros para recuperar los sindicatos, para que los sindicatos dejen ser una herramienta puesta al servicio del próximo candidato peronista, que nuevamente va a desencantar, que nuevamente no va a romper con el Fondo Monetario, que nuevamente no va a hacer ningún cambio de raíz y puede traer otro peor que Javier Milei. Entonces, es el momento de salir a dar esa disputa, de construir fuertes agrupaciones sindicales, de discusiones profundas con todos aquellos que tenemos relaciones en los lugares de trabajo, para recuperar los sindicatos. Eso creemos que es un desafío muy, muy importante y obviamente nosotros como voceros, como referentes públicos, nos ponemos al servicio de esa pelea. No es que vamos a hablar de cualquier cosa a los medios de comunicación. No, usamos esos desafíos como también parte de lo que nosotros planteamos y difundimos. Y lo mismo en el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil que se ha movilizado tanto durante todo el año pasado, construyendo, como te decía antes, movilizaciones que son históricas realmente, que no se veían desde hace muchísimos años. Tal vez cuando yo me empecé a acercar a la militancia, que era una militancia universitaria, era porque querían cambiar la ley de educación y salíamos de a miles y eran difíciles las épocas del gobierno de Carlos Menem, un gobierno muy neoliberal, porque marchábamos... Y sí peronista. Claro, también peronista, pero neoliberal. Bueno, el peronismo tiene todas sus facetas. Marchábamos por la calle y la gente nos tiraba cosas. Yo iba a la facultad de Derecho, de Leyes, y estaba ubicada en un barrio muy, muy coqueto de la ciudad de Buenos Aires, y cuando marchábamos nos tiraban con cosas. Bueno, hoy no pasa eso. Hoy no. El que diga que hoy está difícil es porque no pasó ese momento. Más difícil era ahí donde la sociedad estaba muy dividida, los sectores altos te rechazaban, la lucha universitaria, nadie pudo decir que estaba en contra de defender la universidad pública. Se construyeron movilizaciones enormes, pero después las direcciones estudiantiles empezaron a negociar también con Javier Milei y aplacaron esa lucha. Yo digo que hay muchos bomberos en la Argentina, enseguida tiran agua y apagan el fuego. Bombero, pero de la lucha de clases, no de los otros. No de los buenos. No de los buenos, sino de los que apagan la lucha de clases. Y bueno, y que creo que también en el movimiento estudiantil tenemos ese desafío, que es construir fuertes agrupaciones. Por lo menos vamos a poner todas nuestras energías en eso, porque necesitamos esa fuerza orgánica para que esta vez la crisis en la que estamos, que es tan profunda, que lleva a los niveles de pobreza que hablábamos antes, que lleva cada vez más a una creciente precarización laboral, condiciones de vida, persecuciones. Hemos tenido lo que nosotros llamamos lesbicidios, o sea, ataques a parejas de mujeres por discriminación profunda y crímenes de odio. Entonces que eso lo tenemos que frenar y que para eso nos tenemos que organizar y que para eso tenemos claro cuáles tienen que ser los objetivos de esa organización. Así que desde el PTS, todo lo que estamos discutiendo en el último tiempo, lo que discutimos en ese acto que vos mencionabas en Ferro, tiene que ver con poner en pie esa fuerza orgánica. Yo remarco esta palabra porque no es algo que se pueda hacer desde afuera. Tiene que tener una profunda inserción en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en los movimientos de mujeres, en todos los movimientos potentes que tiene nuestro pueblo trabajador, que en Argentina es un pueblo que es de mucha reacción, pero también de mucha organización. De hecho, es uno de los grandes motivos por lo que se dio el golpe militar y la dictadura militar tan feroz, ¿no? Por los niveles de organización y participación que habían desarrollado una vanguardia obrera estudiantil a partir de lo que en Argentina se llamó el Cordobazo en el 69, muy influido por el Mayo francés del 68. Claro, esa unidad entre obreros y estudiantes que marcó todo un periodo. Y bueno, ayer yo lo decía en el acto que organizaron aquí en París, que ver esa cantidad de obreros y estudiantes a todos nos hace soñar con revivir esa experiencia, tanto del Mayo francés como del Cordobazo argentino, de unidad de obreros y estudiantes, pensando que cada lucha que se da, que cada lucha parcial en la que participamos, que dejamos todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas, tiene un gran objetivo, que es la liberación de toda la humanidad, que es pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, ¿no? Esa frase tan hermosa
que grafica muy bien que hoy vivimos en un reino de la necesidad, donde la economía se planifica en función de la ganancia de unos pocos, de las multinacionales, de un par de 1000 millonarios que manejan el mundo, y por el otro lado, las mayorías populares cada vez viven peor, cada vez sufren más ataques a sus derechos. Así que en ese objetivo tan ambicioso pero tan necesario estamos, porque creemos que verdaderamente es la única forma de libertad, porque en Argentina tenemos a Milei que habla de la libertad, yo se lo dije en la cara en el debate presidencial, que la libertad de la que él hablaba, la única libertad era la libertad de mercado, porque es la libertad de los capitalistas, que con su programa económico, con su programa político y su programa social no íbamos a tener más libertad. Y bueno, ahora muchos me dicen, y la izquierda tenía razón, no es un gobierno de la libertad. Claro, es una palabra de la que se apropiaron, pero para llevarla en el sentido contrario. La libertad de mercado es la libertad de morirte de hambre si no tenés trabajo, la libertad de no tener nada para comer. ¿Qué libertad es esa? Entonces, bueno, el desafío que tenemos en este periodo es poner en pie, obviamente, esa fuerza nacional de la que te hablaba, pero que el acto de ayer muestra que también está muy presente la necesidad de desarrollar todo nuestro internacionalismo y de que esa organización sea una organización internacional. Nosotros tenemos la Internacional Reaccionaria, que junta a Trump, a Milei y a tantos otros. Tenemos otra internacional que a mí me gusta llamarla la de los lobos con piel de cordero, porque se dicen demócratas, los Macron, como fue Biden, se dicen demócratas, pero han desarrollado en el mundo un guerrerismo feroz, están desarrollando un armamentismo feroz y apoyan genocidios como el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, hambrunas, yo lo marco esto mucho porque es algo aberrante, que es el hambre como un arma de guerra. Claro. Para llevar adelante el genocidio, el exterminio del pueblo palestino. Y por el otro lado, los trabajadores, la clase trabajadora, los pueblos oprimidos del mundo, también necesitamos nuestra herramienta internacional. También necesitamos eso. En Argentina lo vemos como una necesidad concreta porque tenemos el Fondo Monetario aplastando nuestras cabezas, decidiendo qué políticas se deben implementar y cuáles no. Y solos no lo vamos a poder echar. Creemos que en la unidad de los pueblos del mundo, que se han movilizado en Nigeria, en Kenia, en Bangladesh, en muchos lugares del mundo hubo movilizaciones contra el Fondo Monetario, pero como dice un escritor muy famoso de la Argentina, desaparecido en la dictadura militar, Rodolfo Walsh, de quien tengo el honor además de ser abogada en la causa, represento a su hija en la causa que se lleva ante la justicia por su desaparición y por la desaparición de su obra inédita. Rodolfo Walsh escribió en aquella época del Cordobazo y del Mayo francés, precisamente, él escribió que las clases dominantes siempre han procurado que los trabajadores no tengan historia y que cada lucha deba comenzar de cero, deba recomenzar. Y nosotros, eso yo siempre lo cito porque es verdad, las clases dominantes sacan las experiencias de las contrarrevoluciones que llevan adelante, de cuando pierden, de las revoluciones que parecen, pero a los trabajadores siempre nos imponen que tenemos que empezar de cero. No, construir una gran internacional socialista, para nosotros la cuarta internacional tiene que ver con eso, tiene que ver con sacar las lecciones y con tener las experiencias de todos los distintos lugares del mundo para que la próxima vez que los pueblos se levanten, que la clase trabajadora se ponga a la cabeza de un proceso revolucionario, podamos vencer. Sé que el objetivo es grande, pero las ganas de llevarlo adelante también. Alors justement, tu parles du FMI, tu parles de l'importance du Fonds monétaire international. En France, on pense souvent au Fonds monétaire international comme une organisation peut-être qui a été liée à la Grèce, pour ceux qui s'en rappellent, qui a fait un désastre en Grèce pendant la crise d'après 2008, en Europe, dans certains pays. Mais on pense très peu au rôle central que joue la France et de manière générale le FMI dans la soumission de nombreux pays par la dette externe. Le FMI aujourd'hui a un contrat d'endettement extrêmement important avec l'Argentine. C'est le pays le plus endetté auprès du FMI au monde. Et hier, il y a quelque chose que tu disais pendant le meeting qui m'a paru très intéressant. Tu parlais de France. Tu parlais de la France des dominants. On peut penser par exemple à Christine Lagarde, ex-sarkozyste qui a joué un rôle central dans la signature de l'accord du FMI avec
avec Macri en 2018. Et puis tu parlais aussi de la France révolutionnaire, de la France de la Commune de Paris, de la France de la classe ouvrière. Est-ce que tu as un message pour tous ceux qui nous écoutent depuis la France, notamment dans la lutte contre le rôle central que joue la France aujourd'hui dans la domination et la soumission de nombreux pays à échelle internationale? Sí, a mí me parece muy importante el acto mismo que realizamos, ya mostraba eso, ¿no? Mostraba la hermandad de los pueblos, donde franceses se identifican con el reclamo que nosotros hacemos contra el Fondo Monetario. Christine Lagarde tuvo un rol central en el préstamo que se le dio a Mauricio Macri. Mauricio Macri decía que era una amiga de la Argentina, o sea, endeudó al país en una deuda histórica, violando toda la normativa del propio fondo y la normativa de nuestro país, porque querían que gane Mauricio Macri las elecciones y que continúe su mandato, porque estaba muy comprometido con un programa de ajuste. Y el acto de ayer, ¿por qué digo que lo demuestra? Porque nadie iba a decir tiene razón Christine Lagarde porque es francesa. Los trabajadores ferroviarios que había, los trabajadores de las empresas de logística, bueno, todos esos que estuvimos ayer charlando y que nos quedamos compartiendo algo después del acto, todo eso que vimos demuestra que no, que los pueblos tenemos nuestros propios intereses por fuera de los intereses de las clases dominantes de cada uno de los países. A mí me impactó mucho el tema de los camaradas argelinos, de los compañeros y compañeras que vinieron de Argelia o que son argelinos residentes en Francia, porque yo como abogada de derechos humanos, defensora de las libertades democráticas, conté que en Argentina, Francia siempre se nos aparece en nuestra militancia de derechos humanos como con dos caras, lo que vos mencionabas. Una cara, la cara de la Francia imperialista, de la Francia profundamente colonialista, que a partir, en una fecha que para ustedes no va a ser casual, 1957, toma la experiencia de Argelia, que estaba llevando adelante el ejército francés en Argelia, e empieza a instruir a militares en América Latina, especialmente en Argentina. Tanto a viajar a Argentina, algo que se incrementa durante la década de los 60, y a traer argentinos, militares, represores argentinos, a instruirse en los métodos de tortura, cómo obtener confesiones, cómo hacer desaparecer los cuerpos de las personas que morían en las torturas. Es decir, lo más terrible que es símbolo de la dictadura militar argentina fue aprendido aquí. En Argentina se conoce mucho más el rol de Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía la Escuela de las Américas, donde instruían la doctrina de la seguridad militar, algo profundamente ideológico y formador de los ejércitos de la región. Estados Unidos puso el Plan Cóndor en funcionamiento a partir del año 73. Después del golpe militar de Chile, ya empiezan a viajar a Estados Unidos con agentes de la CIA a preparar y a organizar lo que serían las políticas contrarrevolucionarias para toda la región. Argentina se integra tempranamente, se integra a esos planes en el 74, con Argentina gobernaba otro gobierno peronista, es decir, previo a la dictadura que llega en marzo del 76, ya en el 74 en Argentina empiezan a instruirse en el plan, lo que luego sería llamado Plan Cóndor. Pero bueno, todo esto es conocido por Estados Unidos, es mucho menos conocido el rol impresionante que tiene Francia en formar a los represores en los métodos de tortura, los métodos de desaparición, en los vuelos de la muerte. Hay periodistas que han estudiado mucho esto. Hay un libro que se llama Escuadrones de la Muerte que refleja muy bien toda esta experiencia. Yo ayer la conté y conté también que cuando 3 mujeres logran ser liberadas de la Escuela de Mecánica de la Armada, se vienen a Francia, hablan en la Asamblea Nacional en el año 79, cuentan que habían estado secuestradas, cuentan los partos clandestinos, cuentan los vuelos de la muerte y aprovechan la Asamblea Nacional Francesa y la solidaridad que el pueblo francés le da y las rodea de solidaridad para que este testimonio llegue al mundo. De hecho, ese testimonio de esas 3 sobrevivientes de los centros de exterminios de Argentina es conocido como el testimonio de París. Yo lo conté con la emoción que a mí me produce esto porque conozco a alguna de esas mujeres, he tenido el honor de conocerlas, conozco esas historias, conozco los partos que asistieron, conozco cómo perdieron alguna de ellas sus hijos en la tortura, su compañero. Y yo lo cuento con la emoción que a mí me produce esto porque es parte de mi lucha. Yo hace muchos años que milito en esto, estoy muy comprometida en esta pelea y conté de la solidaridad del pueblo francés. Cuando bajo el escenario,
yo los había visto antes de subir, pero cuando bajo todos los compañeros argelinos se acercan a agradecerme y al día siguiente me siguen mandando mensajes que dicen, se emocionaron mucho porque vos cuentes eso. Bueno, a mí me pareció como una expresión de cómo nuestras luchas de los pueblos oprimidos del mundo están hermanadas y por qué tenemos que hermanarlas, porque es tan importante tener una organización internacional que hermane esas peleas. Yo en ese momento me sentí hermanada con esos compañeros, esos camaradas argelinos, pero yo creo que vos también. Que vos no te vas a identificar con Christine Lagarde, no. Ni nadie de Revolución Permanente se va a identificar con Christine Lagarde, ni se va a identificar con esos torturadores que en los centros clandestinos se llamaban el francés, le decían. Y nosotros, por los sobrevivientes, pensaban que, bueno, era algún francés que estaba en Argentina. No, después descubrieron que no eran franceses. Le decían el francés porque habían venido a aprender esos métodos de tortura a Francia y les quedaba el apodo. Bueno, este es el francés, el que estuvo en Francia. Algo muy macabro, muy terrible. Entonces, esa comunión que se da cuando nos hablamos entre los distintos pueblos del mundo es muy importante y bueno, el caso del Fondo Monetario es muy significativo, por eso también lo destaqué, porque Christine Lagarde, que hoy creo preside el Banco Europeo, tiene también la Banque Centrale Européenne. Claro, sigue teniendo un cargo muy importante, es una de las personas que más daño le ha hecho a nuestro país. Pero cuando ANAS pelea, cuando yo veo las huelgas, cuando yo veo todas las peleas que se dan en Francia, cuando veo los estudiantes solidarizándose con el pueblo palestino, marchando, recibiendo la represión, yo me siento hermanada de esa Francia, de ese pueblo francés que se anima a mirar a la cara al Estado imperialista francés y decirle, yo no soy parte de tus políticas criminales, yo no voy a defender tus políticas imperialistas, yo no estoy con la OTAN, algo que noté que aquí en Francia, en Argentina claro, nos queda un poco más lejos, pero que en Francia no solo hay que diferenciarse de las políticas de Putin hacia Ucrania, que lo hacemos mucho, sino que es muy importante todo el tiempo destacar tampoco con la OTAN y las políticas colonialistas, imperialistas, armamentísticas de la OTAN. Bueno, también uno aprende en estos encuentros internacionalistas cosas que nosotros decimos todo el tiempo, ni con Putin ni con la OTAN. Es como una frase muy sencilla que utilizamos en los medios de comunicación para reflejar con nuestra posición, ¿no? Pero bueno, aquí aprendí que hay que marcar mucho eso de la OTAN porque no hay manera de que una organización de una potencia que reúne las potencias imperialistas sea la solución para ninguno de los pueblos oprimidos del mundo. Bueno, y Ucrania es otro de los países también sometidos al Fondo Monetario. Habría que mirar las últimas estadísticas, claro, sí, pero son de los países con más deuda con el Fondo Monetario, Ucrania y Argentina. Bon, merci beaucoup Myriam, merci pour ta présence ici, pour cette interview et puis aussi pour ta présence en France le samedi 24 mai. Cette émission a été filmée le dimanche 25, juste après notre grand meeting internationaliste que vous pouvez retrouver sur Révolution Permanente, sur nos différents réseaux sociaux. Et puis vous pouvez retrouver le travail du Parti travailleur socialiste en Argentine et de l'ensemble de la fraction trotskiste sur nos réseaux sociaux. Donc merci beaucoup. Après l'immense meeting de 2000 personnes de RP et de l'AFT, organise-toi avec Révolution Permanente dans ton quartier, ton lieu de travail, ton lycée ou ta fac. Remplis le formulaire pour nous contacter, on est présent dans 20 villes en France.